The story of Mark teaches us La historia de Marcos nos enseña that God is a God que Dios es un Dios of second chances. de segundas oportunidades. I don't care where you started. No importa dónde usted comenzó, It's where you're going to end. es a donde usted va a terminar. I don't care how you failed God. No me importa cómo usted falló a Dios. God gives second Dios opportunities da segunda to oportunidades those who have a heart a aquellos que tienen un that is corazón open to His que voice, están abiertos para su that voz, is willing to be corrected, que están dispuestos a ser that is corregidos, willing to humble que están themselves dispuestos a humillarse and come to His y presence, venir a su and presencia, God will restore y them. Dios le va a restaurar, And where you end up y later donde usted termina más tarde will be greater va a ser más than where you grande que began. donde usted comenzó. I don't know where you are today. Yo no sé a dónde usted está hoy, Whatever sin you've committed, o cualquier pecado que usted cometió. I don't know if you served God at one time Yo no sé si usted sirvió a Dios en un momento and you backslid, y se descarrió, you walked away, se apartó, you no longer serve Him the same way. ya no le sirve de la misma manera. God brought you here today Dios le trajo aquí for hoy you to hear para que usted escuche that I love watching movies. Déjeme empezar diciendo que yo amo viendo películas. I'm sorry for all the holy people in here, Perdone a todas las personas santas que están aquí, but I love watching movies. pero me encanta ver And películas. two of my favorite genres Y dos de mis favoritos géneros are science fiction es la ciencia ficción and action. y la acción. Science fiction and action. La ciencia ficción y la acción. My ideal movies Mis películas ideales are when these two es genres cuando estos dos are géneros combined. son combinados. I love it when a movie A mí me encanta cuando una película has a good story tiene una buena historia that transports you que te transporta into another reality a otra realidad and at the same y time al mismo tiempo keeps you entertained te mantiene entretenido and keeps you hooked y te mantiene enganchado to the screen a la pantalla because of all the action. porque por todas las acciones. Now, imagine Ahora imagínese if we could take the story of Jesus si podemos tomar la historia de Jesús and turn it into an action movie. y convertirla en una película de acción. We would take his most famous and important teachings Cogeríamos sus más famosos y importantes enseñanzas and his most spectacular and powerful y miracles sus milagros más espectaculares y poderosos and combine them y los combinaremos to create a short biography para crear una breve biografía of his life de su vida and y ministry. su ministerio. How many ¿Cuántos would go to the movies to see that movie? fueran al cine para ver esa película? All right, a few of you. Ok, algunos de ustedes. I'm glad to know some people saved up in here. Yo sé que hay gente salvas aquí. Can I tell you this? ¿Le puedo decir esto? Would you read a story like that? ¿Leyera usted una historia como esa? Okay. Well, let me tell you, we don't even have to imagine this. Déjeme decirle que no nos tenemos que imaginar esto. In the Bible, En la Biblia there is a book hay un libro in the New en Testament el Nuevo Testamento that is called the Gospel of Mark. que se llama el Evangelio de Marcos. And it does this exactly. Y hace esto exactamente. While the Gospel of Matthew Mientras el Evangelio de Marcos, de Mateo, has 28 chapters, tiene 28 capítulos and the book in the Gospel of Luke y el libro en el Evangelio de Lucas has 24 chapters, tiene 24 capítulos and the Gospel of John y el Evangelio de Juan has 21 chapters, tiene 21 capítulos. the Gospel of Mark El Evangelio de Marcos highlights destaca and y summarizes resume the life and ministry of Jesus la vida y ministerio de Jesús in just 16 chapters. solo en 16 capítulos. You can call the Gospel of Mark Usted puede llamar el Evangelio de Marcos the action gospel.
el evangelio de acción. And today, Y hoy I'm beginning a series of sermons estoy comenzando una serie de sermones that is going to go through the Gospel of Mark, que va a pasar por el evangelio de verse Marcos, by verse, verso por verso, chapter by chapter. capítulo por And capítulo. now let's begin today Y vamos a comenzar hoy with an introduction con una introducción to the Gospel of Mark. del evangelio de Marcos. Let's stand on our feet one more Si time nos podemos poner de pies una vez más so that we might read the Word of God. para leer la palabra de Dios. We'll just read one verse. Solo vamos a leer un verso. Mark chapter 1 Marcos capítulo 1 and verse 1. y verso 1. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Here are the words of Mark. Escuche las palabras de Marcos. This is how he begins his action gospel. Así comienza él el evangelio de acción. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Let's Dios. read that again. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Vamos a leer esto de nuevo. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amen. Let us pray. Amén. Vamos a orar. Father, Padre, in this time that we are giving to your word, en este tiempo que le estamos dando a tu palabra, speak to us. háblanos. We open up our hearts Abremos nuestros corazones to receive your message. para recibir tu mensaje. Anoint us Úngenos with power con poder, and authority, con autoridad, with wisdom and love. con sabiduría y amor. And may your word Y que tu palabra bear fruit dé fruto in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. I want to give an introduction to the Gospel of Mark today. Quiero dar una introducción al Evangelio de Marcos hoy. For us to really appreciate Para nosotros poder apreciar the Gospel of Mark, el Evangelio de Marcos, I believe that it is important yo creo que es importante that we understand who Mark is el entender quién es Marcos and why did he write this book? y por qué escribió este libro. Why did he write this gospel? ¿Por qué escribió este So Evangelio? let's start off by answering the question, who is Mark? So vamos a empezar contestando la pregunta, ¿quién es The Marcos? first clear reference to the person known as Mark La primera clara referencia de quién es Marcos, that is found in the Bible que se encuentra en la Biblia, is actually in the book of Acts, se encuentra en el libro de Hechos, chapter 12. capítulo 12. This is the first time the Bible mentions Mark. Es la primera vez que la Biblia menciona a Marcos. Look at what it says. Mire lo que dice. And when he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, who was also called Mark, where many were gathered together and were praying. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Here's what was going on. Mire lo que estaba sucediendo. The apostle Peter, El apóstol Pedro, the Peter that Jesus left in charge of the church, el Pedro que Jesús dejó en cargo de la iglesia, he was arrested for preaching the gospel. él fue arrestado por predicar el evangelio And he was going to be killed. y él iba a ser matado. But the church Pero la iglesia got together se reunió in the house en la casa of Mark and his mother de Marcos y su madre to pray para orar for Peter. por Pedro. And what this lets us know about Mark Y lo que esto nos da a entender de Marcos is that Mark was brought up in a house fue que Marcos fue criado en una casa that was religious que era religiosa and dedicated to God, y dedicada a Dios and that ended up putting their faith in y Jesus. que terminaron poniendo su fe en This Jesús. also lets us know Esto también nos deja saber that Mark was accustomed que Marco estaba acostumbrado to seeing apostles de ver and apóstoles great y leaders grandes líderes come into his home entrar a su casa for prayer para la oración and to worship y Jesus. para adorar a Jesús. This one verse also lets us know Este verso también nos deja entender that Mark
was living in a house that had good provision. que Marcos vivía en una casa que tenía buena provisión. In those times, En esos tiempos, for you to have a home para que usted tuviera una where a casa lot of people could come together and gather, a donde muchas personas podían reunirse juntos, you had to have usted tenía que tener some money. dinero. So we see here So vemos aquí that even though they were a house that had wealth, que aunque era una casa que tenía riquezas, they were a humble people eran unas personas humildes who dedicated their home que dedicaban su hogar to the service of God. al servicio de Dios. Here's the next time Mark is mentioned. Mira, esta es la próxima vez a donde Marco es mencionado. Acts chapter 12, verse 25. Hechos 12, verso 25. And it says, and Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their mission, taking along with them John, who was also called Mark. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. I want you to notice from this verse Yo quiero que se dé cuenta de este verso that it repeats another detail. que repite otro detalle. His name Su nombre was John, era Juan, who was also called Mark. que también era llamado Marcos. John Juan is his Hebrew name. es su nombre hebreo. John in Hebrew is Johanan. Juan en hebreo es Johanan. Juanán. Johanan. Okay? Johanan. Johanan. Juanán. That was his Hebrew name. Ese era su nombre hebreo. But because the people of Israel Pero por el pueblo de Israel was in the Roman Empire estaba en un imperio romano where they spoke Greek a donde hablaban and griego they spoke Latin, y hablaban latín, they would have a Hebrew name, tenían un nombre hebreo, but they would also have a Greek or a Latin name. pero también tenía un nombre latín y griego. So Mark Entonces Marcos was his Latin name. era su nombre latín. Have you ever seen people ¿Usted han visto who personas come from another country que vienen de otro país and they have a name y tienen un nombre that you cannot pronounce? que usted no puede pronunciar? And so they say, just call me John, So dicen, llámeme simplemente Juan call me Sam. o llámame Have you Sam. ever met someone like that? ¿Usted ha conocido una persona así? They have a long name. Tienen un nombre largo. It has more consonants than vowels. Tienen más. Letras que vocales. Amen. And so they have one name from their culture, So tienen un nombre de su but cultura, another name from where they're living in now. pero otro nombre de donde están viviendo ahora. Same thing. Lo mismo His aquí. name was John Su nombre era Juan because he was a Jew, porque era judío, but his name was Mark pero su nombre era Marcos because he was in a Roman Empire. porque estaba en un imperio romano. Now this tells us Ahora esto nos dice about two guys named Barnabas and Saul. de dos hombres llamados Bernabé y Saulo. These men were apostles. Estos hombres eran They were apóstoles. people that God called Eran personas que Dios llamó to travel to different places, para que viajaran a diferentes lugares, preach the gospel, predicar el evangelio and to start y churches. comenzar And iglesias. this verse lets us know Y este verso nos deja saber that while they were in Jerusalem, que mientras estaban en Jerusalén, they passed by the house of John Mark, pasaron por la casa de Juan Marcos and they said, let's take this young man with us y dijeron, vamos a llevar a este joven con nosotros to our mission a nuestra misión so that he can be a helper to us. para que él pueda ser un ayudante para nosotros. The next time we hear about Mark La próxima vez que escuchamos de is Marcos in chapter 13, verse 5. es capítulo 13, verso 5. It says, when they reached Salamis, no Salami, pero Salamis, when they reached Salamis, they began to proclaim the word of God in the synagogues of the Jews, and they also had John as their helper. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. So they took this young man Cogen a este joven from his mother's house de la casa de su to madre go in missions para que fuera a las misiones to preach the gospel, para predicar el and evangelio he ends up helping them y termina and ayudándole serving them. y sirviéndole. But now something happens. Pero ahora algo sucede. In verse 13 En el verso of the 13 same chapter, del mismo
mismo It capítulo, says, now Paul and his companions put out to sea from Paphos and came to Perga in Pamphylia, but John left them and returned to Jerusalem. y Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. He went with the apostles Él fue con los apóstoles to preach the gospel, para predicar el evangelio, start churches comenzar iglesias on this mission, en estas misiones, and in the middle of the trip, y en el medio de ese he viaje, decides to leave them él decide and dejarlos go back home y regresar a casa, to Jerusalem. a Jerusalén. He had a great privilege. Tuvo un gran privilegio. We don't know what happened, No sabemos lo que sucedió, but he abandoned the mission. pero abandonó la The misión. next time we hear about Mark La próxima vez que escuchamos de Marcos is in chapter 15. es en el capítulo 15, And look at what it says. y mire lo que dice. After some days, Paul said to Barnabas, let us return and visit the brethren in every city in which we proclaim the word of the Lord and see how they are. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Barnabas wanted to take John, called Mark, along with them also. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. But Paul kept insisting that they should not take him along, who had deserted them in Pamphylia and had not gone with them to the work. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no lo había acompañado en la obra. And there occurred such a sharp disagreement that they separated from one another, and Barnabas took Mark with him and sailed to Cyprus. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. But Paul chose Silas and left, being committed by the brethren to the grace of the Lord. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. They gave the young man a privilege Le dieron a ese joven un to privilegio go with them, que fuera con ellos to preach the gospel, al predicar el and evangelio start churches. y comenzar And in iglesias. the middle of their mission, Y en el medio de la misión he abandons them. lo abandona a ellos. So when they decide So, cuando ellos deciden to go a second time ir una segunda vez, to visit the churches they planted el visitar las iglesias que plantaron and continue the work, y continuar la obra, they were like, who we're going to take with us? ellos dijeron, ¿quién vamos a tomar con And nosotros? Barnabas said, Y Bernabé dijo, let's take John again. vamos a coger a Juan de nuevo. Paul was like, Pablo dijo, are you crazy? ¿estás tú loco? He already abandoned us the first time. Ya no lo abandonó la primera vez. You think we should take him again? ¿Tú crees que lo debemos tomar de nuevo? No, He's cut off. él fue cortado. And that brought such a disagreement Y eso trajo un desacuerdo tan grande that these two great leaders, que estos dos gran líderes, great apostles, grandes apóstoles, they separated. se separaron. And Barnabas took John Mark Y Bernabé se llevó a Juan Marcos and went one side of the mission. y se fue a un lado de la misión. And Paul took Silas Y Pablo se tomó a Silas and they went to another part of the mission. y fueron a otra parte de la misión. And God still worked. Y Dios todavía fue. So we see here So vemos aquí that Barnabas que Bernabé took a chance tomó un chance with Mark con Marcos and gave him a second y opportunity. le dio una segunda oportunidad. What ends up being the result of that? ¿Qué fue el resultado de eso? Did Mark abandon him again? ¿Marcos lo abandonó de nuevo? Well, it tells us in Colossians chapter 4 verse 10, Bueno, nos dice en Colosenses capítulo 4, verso 10. Aristarchus, my fellow prisoner, sends you his greetings, and also Barnabas's cousin Mark, about whom you receive instructions. If he comes to you, welcome him. Aristarco, mi compañero de prisión, le envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca de cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. These words Estas palabras were written by Paul, fueron escritas por the Pablo, one who said, don't take John with you again. la persona que dijo, no te lleves a Juan de nuevo. In this verse, En este verso, Paul is actually writing Pablo está escribiendo from prison. desde la prisión. And in prison, he writes a letter. Y en la prisión él escribe una carta. And in this one verse, Y en este verso, he lets us know two él things. nos deja saber dos cosas. Number one, Número uno, we find out that Mark
nos damos cuenta que Marcos is the cousin of Barnabas. es el primo de Bernabé. That's why he took him again. Por eso se lo llevó de nuevo. But the second thing we learn from this verse Pero lo segundo que aprendemos de este verso is that Paul has come to accept him. es que Pablo vino a And he aceptarlo. tells the church that he's writing to, Y le dice a la iglesia que le está escribiendo, when Mark comes to your church, cuando Marcos llegue a su iglesia, receive him, recíbanlo, welcome him. denle la bienvenida. Then after this, Y después de in esto, Philemon chapter 1, en Filemón. Filimón capítulo 1, it says, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, greets you, and as do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, my fellow workers. te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Look at what it's saying here. Mire lo que está diciendo aquí. This is another letter that Paul wrote Esta es otra carta que Pablo escribió while he's in prison. mientras está en la prisión. But this time, Pero este tiempo we learn aprendemos that Mark que Marcos is with Paul está con Pablo in a moment of suffering, en un momento de sufrimiento, in a moment of persecution, en un momento de persecución, in a moment of darkness, en un momento oscuro, in a moment of difficulty. en un momento de dificultades. Mark is by the side of Paul, Marco está al lado de Pablo. and Paul now gives him a new description. Y ahora Pablo le da una nueva descripción. He says that he is my fellow worker, Él dice que él es mi compañero de la obra. colaborador. He's one of his co-workers. Él es uno de sus colaboradores. Now he didn't only receive Mark, Ahora no solamente recibió a Marcos, but now Mark is even working with Paul again. pero ahora Marcos está trabajando con Pablo de The nuevo. next time we hear about Mark in the La Bible próxima vez que escuchamos de Marcos en la Biblia is 2 Timothy chapter 4. es segunda de Timoteo capítulo 4. It says, make every effort to come to me soon, for Demas, having loved this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. Pick up Mark and bring him with you, for he is useful to me for service. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. These are Paul's. These are the words of Paul Estas son las palabras de Pablo in the last letter en la última carta that we have from him. que tenemos de parte de él. When he was writing this, Cuando él estaba escribiendo esto, he was in prison again. él estaba en la prisión de nuevo. But this time, Pero este tiempo, he was in prison to be killed él estaba en la prisión para ser matado for his faith. por su fe. He would become a martyr. Él iba a ser un mártir. And these were his last words. Y estas eran sus últimas palabras. And in his last letter, Y en su última carta, he writes, él escribe: when you guys come to visit me before I die, cuando ustedes me vengan a visitar antes que yo muera, bring Mark with you, traigan a Marcos con ustedes, because he is useful to me. porque él es útil para mí. Let's read one more verse. Vamos a leer un verso más. And then I'm going to comment, Y voy a dar mis and comentarios I'm going to end the sermon. y voy a terminar el I'll sermón. finish the introduction next week. Y termino la introducción la semana que viene. 1 Peter chapter 5 Primera de Pedro capítulo 5. is the next time we hear about Mark. Es la próxima vez que escuchamos de Marcos. And it says, she who is in Babylon, chosen together with you, sends you greetings, and so does my son, Mark. La que están en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. All right, in this verse, Ahora en este verso, now it's not Paul writing, ahora no es Pablo escribiendo, it's Peter, es Pedro, the leader el líder of the apostles de los who apóstoles was with Jesus. que estaban con Jesús. And Peter is in Babylon, Y Pedro está en Babilonia, not the Babylon no la Babilonia that is in Iraq. que está en Irak. Okay? But this is a symbol, a representation Pero esto es una representación of Rome. de Roma. Babylon became a symbol Babilonia se convirtió en un símbolo of the cities, de las ciudades of power, de poder and of confusion. y de confusión. So he's using
figurative language. So él está usando Un lenguaje figurativo. Amen. To talk about himself in Rome. para hablar de él en Roma. And he says, Y él dice, while he's in Rome, mientras está en Roma, guess who's with him? adivine quién está con él. Mark. Marcos. And not only does he say Mark is with him, you know what he says? Y no solamente dice que Marco está con él, pero ¿sabe lo que él dice? He says, my son. Mi hijo. Mark became the spiritual son of Peter. Marco se convirtió en el hijo espiritual de Pedro. Let me say this so I can conclude. Déjeme decir esto para concluir. Although this is the last reference Aunque esta es la última referencia to Mark in the Bible, de Marco en la Biblia, from church history, de la historia de la iglesia, we learn that Mark aprendemos que Marco, actually served as an interpreter que sirvió como un intérprete for Peter para Pedro in Rome. en Roma. And it was during this Y time fue durante este tiempo or afterward o después that Mark wrote his gospel. que Marco escribió su evangelio. After both Peter and Paul Después que ambos, Pablo y Pedro, are martyred in Rome, fueron martirizados en Roma, Mark travels to Alexandria in Egypt Marcos viaja a Alejandría en Egipto and preaches the y gospel predica el and evangelio establishes a church. y establece una iglesia. Eventually, Finalmente, he is persecuted eres perseguido and martyred y martirizado by a pagan mob por una turba pagana who put a rope que puso una soga around his neck alrededor de su and cuello dragged him through the y streets lo arrastraron por las calles until he died. hasta que murió. So, let me Entonces, summarize the story of Mark. déjeme resumir la historia de Marcos. Mark became, Marcos se convirtió or he began, o comenzó as a young man como un joven who saw the apostles que vio a los and the apóstoles church praying in his home. y la iglesia orar en su casa. Then he served them. Y después le sirvió. After failing, Después que falló, he is eventually es restored eventualmente restaurado and becomes an author, y se convierte en un autor, a preacher, un predicador, a church planter, plantador de iglesia and a martyr for y un Christ. mártir por Cristo. This is the man Este es el hombre behind the Gospel of Mark. atrás del evangelio de Marcos. And I want to just say one thing and we're going to end now. Y quiero decir una cosa y vamos a terminar. The story of Mark teaches us La historia de Marcos nos enseña that God is a God que Dios es un Dios of second chances. de segundas oportunidades. I don't care where you started. No importa dónde usted comenzó, It's where you're going to end. es a donde usted va a terminar. I don't care how you failed God. No me importa cómo usted falló a Dios. God gives second Dios opportunities da segunda to oportunidades those who have a heart a aquellos que tienen un that is corazón open to his que voice, están abiertos para su that is voz, willing to be corrected, que están dispuestos a ser that is corregidos, willing to humble que están themselves dispuestos a humillarse and come to his y presence, venir a su and presencia, God will restore y them. Dios le va a restaurar, And where you end up y later donde usted termina más tarde will be greater va a ser más grande than where you que began. donde usted He comenzó. started as a failure. Él comenzó como alguien que falló, He started as someone who abandoned the mission. alguien que abandonó la misión And he ended y terminó as a preacher, como un an predicador, author, un autor, a planter of un churches, plantador de iglesia and a martyr for y un Christ. mártir para I don't know Cristo. where you are today. Yo no sé a dónde usted está hoy Whatever sin you've committed, o cualquier pecado que usted cometió. I don't know if you served God at one time Yo no sé si usted sirvió a Dios en un and you momento backslid, y se descarrió, you walked away, se apartó, you no longer serve him the same way. ya no le sirve de la misma manera. God brought you here today Dios le trajo aquí for hoy you to hear para que usted escuche that he's willing to give que Él está dispuesto a a dar second una chance, segunda that oportunidad, what you did que lo que usted does hizo not define you, no lo define a that usted, your sin que su pecado does not define no lo you, define a usted, that your failure que la falla, does not tu fracaso no te define. Your Amen. failure tu fracaso does not define you. no te define. God is able Dios es to posible take what is broken coger lo que está roto and make it new. y hacerlo nuevo. God is Dios able puede to hacer take what is in sin lo que está en pecado and clean it y limpiarlo and use it as a y vessel usarlo
usarlo como un vaso for his glory. para su So gloria. if you're here today, So, si usted está aquí hoy, I want you to be encouraged by Mark. yo quiero que usted esté animado por Marcos. Next week we'll continue this introduction. La próxima semana continuaremos esta introducción. But today, Pero hoy, what God wants us to hear lo que Dios quiere que escuchemos is that there's grace es que hay gracia for your failure. por tu fracaso. There's grace Hay gracia for your sin. por tu pecado.